Olvida todo lo que creías saber sobre reptiles gigantes. Estos dos monstruos marinos y fluviales eran más impresionantes de lo que puedes imaginar. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, millones de años atrás, cuando los océanos y los ríos estaban gobernados por criaturas que desafían nuestra imaginación. Hoy, vamos a desenterrar los secretos de dos colosos prehistóricos, el Archelon y el Sarcosuchus. Ambos fueron reyes en sus dominios, depredadores alfa que dominaron sus respectivos ecosistemas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Vivieron en épocas distintas y en mundos tan diferentes como el agua salada del océano y el barro de los ríos. Esta comparación nos ofrece una ventana fascinante a la maestría de la evolución y cómo la vida encontró maneras increíbles de conquistar cualquier rincón del planeta. Prepara tu mente, porque estamos a punto de sumergirnos en la vida de estos titanes, y te garantizo que te dejarán sin aliento. Imagina esto. Estás nadando en el vasto y cálido océano de hace unos 75 a 65 millones de años, en pleno Cretácico tardío. De repente, una sombra gigantesca pasa por debajo de ti. No es una ballena, ni un tiburón. Es algo mucho más antiguo, un ser que ha existido desde antes de los dinosaurios. Es el Archelon, la tortuga marina más grande que jamás haya surcado los mares. Cuando hablamos de gigante, no estamos bromeando. Un Archelon adulto podía medir más de 4 metros de largo, desde la punta de su cabeza hasta el final de sus aletas traseras. Eso es como si estacionaras un coche familiar grande de lado en medio del océano. Y su peso podía superar las 2 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más pesado que un rinoceronte moderno. Es fácil imaginar el respeto que imponía su mera presencia. Pero lo más sorprendente del Archelon no era solo su tamaño, sino sus adaptaciones únicas. A diferencia de las tortugas marinas modernas que conocemos, con sus caparazones duros y óseos, el Archelon tenía un caparazón blando. Sí, lo has oído bien. En lugar de una estructura rígida de hueso, su caparazón era una especie de armadura de cuero gruesa y flexible, reforzada por una red de placas óseas incrustadas bajo la piel. Esto le daba una ventaja crucial: flexibilidad. Un caparazón así le permitía ser más ágil en el agua, más capaz de girar y maniobrar. Era como tener la protección de una armadura sin sacrificar la velocidad ni la gracia. Sus aletas eran enormes y poderosas, más parecidas a las alas de un pájaro submarino que a las patas de una tortuga terrestre. Estas aletas gigantescas le daban una propulsión increíble, permitiéndole deslizarse por las vastas extensiones oceánicas con una eficiencia asombrosa, cubriendo grandes distancias en busca de alimento. Era un verdadero campeón de la natación de larga distancia. Y hablando de comida, ¿qué comía una criatura tan grande? Con esas mandíbulas en forma de pico, afiladas y poderosas, el Archelon no estaba diseñado para triturar corales o masticar crustáceos duros. Su dieta principal consistía en criaturas de cuerpo blando. Piénsalo, medusas gigantes, calamares que nadaban sin rumbo y otros invertebrados marinos eran su manjar favorito. Podía cortar y engullir grandes trozos de gelatina marina sin esfuerzo. Aunque era un gigante, su dieta era sorprendentemente delicada. El Archelon era el rey del océano abierto, una criatura pelágica. No buscaba refugio en arrecifes ni en cuevas submarinas. Su hogar era el mar infinito, donde la comida era abundante y el espacio, ilimitado. Sin embargo, incluso el Archelon tenía sus puntos débiles. A pesar de su tamaño, era vulnerable a los depredadores más grandes de su época, esos leviatanes con dientes afilados como cuchillas de afeitar. Estamos hablando de los mosasaurios, unas lagartijas marinas gigantes que hacían que un tiburón blanco pareciera un pez payaso. Ser el Archelon significaba ser majestuoso, pero nunca estar completamente a salvo. Ahora, cambiemos de escenario y de época. Viajemos unos 40 millones de años antes del Archelon, hasta el Cretácico temprano, hace aproximadamente 112 millones de años. Nos encontramos no en el vasto océano, sino en los caudalosos ríos y pantanos de lo que hoy es África. Aquí, el rey era muy diferente. Un depredador que era, literalmente, un tanque viviente. El Sarcosuchus, cuyo nombre significa. El Sarcosuchus podía superar los 11 metros de largo, lo que lo hacía más largo que un autobús escolar. Y su peso, hasta 8 toneladas.
Eso es más pesado que 2 elefantes adultos combinados. Este no era solo un reptil grande, era una fuerza imparable de la naturaleza, una auténtica leyenda de las aguas dulces. Era tan grande que, por un tiempo, algunos científicos pensaron que no era un cocodrilo, sino una nueva especie de dinosaurio semiacuático. Las adaptaciones del Sarcosuchus eran perfectas para su estilo de vida como depredador de emboscada. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura gruesa y pesada de escudos óseos, llamados osteodermos, que formaban una capa impenetrable. Esta armadura no solo lo protegía de los ataques de otros depredadores, sino que también le servía para disuadir a cualquier presa que intentara defenderse. Era, en esencia, un tanque biológico, capaz de resistir golpes poderosos. Su hocico era extremadamente largo, casi como el de un cocodrilo gavial moderno, pero mucho más robusto. Estaba lleno de más de 100 dientes cónicos y entrelazados, diseñados para atrapar y sujetar a sus presas con una fuerza de mordida brutal. No era un mordisco para desgarrar, sino para agarrar y no soltar. Una vez que algo caía en esas mandíbulas, su destino estaba sellado. La estrategia de caza del Sarcosuchus era la de un depredador paciente pero explosivo. Se ocultaba bajo la superficie del agua, usando su coloración para camuflarse en el fango y la vegetación. Luego, cuando una criatura desprevenida se acercaba a la orilla, ¡boom!, el Sarcosuchus emergía con una velocidad y una fuerza asombrosas, arrastrando a su víctima bajo el agua para ahogarla y devorarla. Su fuerza no residía en la velocidad de la persecución, sino en la potencia de su embestida inicial. Su dieta era sorprendentemente variada, lo que demuestra su versatilidad como depredador. Claro, se alimentaba de grandes peces y tortugas que habitaban los ríos, pero también se cree que cazaba dinosaurios más pequeños que venían a beber agua a la orilla. Imagina la escena: un dinosaurio herbívoro, tal vez un iguanodón joven, se acerca a beber y, en un abrir y cerrar de ojos, es arrastrado por las profundidades. El Sarcosuchus era el ápice de la cadena alimentaria en los ríos y pantanos, un gigante terrestre y acuático que no le temía a nada. Así, vemos cómo la evolución esculpió a 2 maestros de la supervivencia en 2 mundos muy distintos. El Archelon, un gigante gentil de los mares abiertos, diseñado para la velocidad y la gracia, un verdadero barco de piel y hueso navegando por las aguas cretácicas. Su vida era una danza constante con las corrientes oceánicas, un cazador de sombras suaves en un mundo de azules profundos. Y por otro lado, el Sarcosuchus, un depredador implacable y acorazado de los ríos, una máquina de emboscada esperando en las profundidades fangosas. Su existencia era una de paciencia y explosiva violencia, un rey de los dominios turbios y peligrosos. Ambos representan la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida reptiliana a lo largo de la historia de nuestro planeta. Nos muestran cómo las presiones ambientales y las oportunidades de los ecosistemas dan forma a las criaturas de maneras únicas y fascinantes. Estudiar a estos gigantes no es solo ver monstruos del pasado, es entender los complejos hilos de la vida y la evolución que aún nos sorprenden hoy. Son un recordatorio poderoso de que el mundo prehistórico estaba lleno de maravillas y que las criaturas que lo habitaron fueron tan diversas y especializadas como las que conocemos hoy en día.